La tarde en fiesta había comenzado como cualquier otra, un debate tranquilo, risas entre los colaboradores, algún comentario sobre la actualidad del corazón, hasta que el ambiente cambió. La tensión se podía palpar en el aire. En el centro del plató, con mirada firme y voz contenida, Gloria Camila Ortega tomaba la palabra. Nadie lo esperaba. Nadie imaginaba que esa tarde, una de las figuras más silenciosas de los últimos meses, iba a romper el muro de contención que había mantenido durante tanto tiempo. Los focos se centraron en ella. El público guardó silencio. Y entonces, con una serenidad que escondía fuego, Gloria dijo: «Ya está bien de aguantar, ya está bien de que se hable de mi familia como si fuera un reality sin fin». El plató se congeló. Terelu Campos, que acababa de pronunciar su habitual comentario sobre el legado de Rocío Jurado, levantó la vista sorprendida. Rocío Carrasco, desde su asiento, se quedó inmóvil, sin saber si intervenir o dejar que aquello siguiera su curso. Nadie respiraba. Gloria continuó: «He sido prudente, he callado mucho, he soportado más de lo que cualquiera se imagina. Pero llega un momento en el que una se cansa de que la historia de su familia sea utilizada una y otra vez para subir audiencias». Su tono no era de rabia, sino de dolor. Un dolor controlado, de esos que se notan en la mirada más que en las palabras. En fiesta, el director de realización enfocó los rostros de todos. Terelu apretaba los labios, Rocío mantenía la vista clavada en la mesa, y los colaboradores se miraban entre sí sin saber si intervenir. La tensión era tan intensa que el público del plató, en silencio absoluto, parecía no atreverse ni a respirar. «Yo respeto a todo el mundo», continuó Gloria, «pero no puedo seguir escuchando cómo se manipula el recuerdo de mi madre, cómo se juega con su nombre, con sus sentimientos, con nuestra historia». Y ahí, el punto de inflexión. Terelu levantó la mano, intentando cortar la intervención. «Gloria, no puedes decir que aquí se manipula nada. Este programa siempre ha tratado a Rocío Jurado con respeto». Pero Gloria, sin titubear, la miró de frente. «Terelu, respeto tu trabajo, pero lo que se ha hecho con mi familia va más allá de la televisión. Esto no es respeto, es repetición. Llevamos años siendo tema de debate sin poder defendernos». El público estalló en murmullos. El plató se convirtió en un campo de tensión contenida. Algunos colaboradores trataban de suavizar el tono, otros miraban hacia la dirección esperando indicaciones, pero ya era tarde. La escena se había vuelto historia televisiva. Rocío Carrasco, con voz baja, intentó intervenir. «Gloria, nadie te está atacando. Pero hay cosas que forman parte de la memoria colectiva, y no se pueden borrar». La respuesta de Gloria fue inmediata. «No quiero borrar nada. Solo quiero que se cuente todo, no solo una parte. Ni la versión que conviene, ni la que queda bien en cámara». El aire se podía cortar con un cuchillo. Terelu, visiblemente molesta, intentó mantener la compostura. «Gloria, tú sabes perfectamente que aquí nadie actúa de mala fe. Pero tu tono no ayuda». Y Gloria, sin levantar la voz, contestó: «Mi tono es el de alguien cansada. El de una hija que ha tenido que ver cómo se utilizaba el nombre de su madre, de su padre, de su familia, durante años, mientras otros se forraban hablando de lo mismo». Los colaboradores de fiesta miraban entre sí, conscientes de que estaban presenciando algo que pasaría a la historia del programa. En el control, los realizadores apenas podían seguir las cámaras, cada gesto, cada respiración, cada silencio valía oro. Rocío, con el rostro tenso, replicó con un hilo de voz: «Yo también soy hija, Gloria. Y si hablo de mi madre, es porque la amé. No lo hago por dinero». Gloria la miró sin odio, pero con firmeza. «Lo sé. Pero no eres la única hija de Rocío Jurado. A veces, escuchándote, parece que los demás no existimos». Esa frase fue el punto de no retorno. Terelu intentó cortar el tema: «Por favor, chicas, no entremos en eso», pero Gloria no retrocedió. «No, Terelu, porque ya está bien. Ya está bien de poner siempre a unos de buenos y a otros de malos. Ya está bien de reescribir la historia a medida de quién más tiempo pasa en televisión». El público empezó a aplaudir, tímidamente al principio, y luego con más fuerza. En los rostros del público se mezclaban la sorpresa, la emoción y un cierto alivio. Alguien, por fin, estaba diciendo en voz alta lo que muchos pensaban.
La cámara se acercó a Gloria, que respiró profundamente como quien se libera después de años de contención. No quiero guerras, no quiero insultos. Solo quiero paz. Pero la paz no se construye con silencios impuestos, sino con verdades completas. El aplauso fue rotundo. En el plató algunos colaboradores se levantaron, otros se quedaron callados. Rocío Carrasco no dijo nada más. Terelú, visiblemente incómoda, trató de pasar al siguiente tema, pero el ambiente ya no era el mismo. En cuestión de minutos el momento se volvió viral. Las redes ardían. Gloria Camila da el golpe en la mesa, histórico enfrentamiento en Fiesta, Gloria dice lo que nadie se atrevía a decir. Y en medio de todo Gloria, con su mirada serena y su voz firme, se había ganado algo más importante que un titular, el respeto de quienes la habían subestimado. Porque esa tarde en Fiesta, más que una confrontación, fue una declaración. La de una mujer joven, fuerte, cansada del ruido, y dispuesta, al fin, a recuperar su voz. El silencio que siguió al estallido de Gloria Camila fue casi tan impactante como sus palabras. En Fiesta, nadie sabía cómo reaccionar. Las cámaras enfocaban los rostros tensos de los colaboradores, y en el aire se respiraba esa mezcla de respeto, sorpresa y miedo que solo aparece cuando alguien dice una verdad incómoda. Terelú miraba al suelo intentando recomponerse, mientras Rocío Carrasco, visiblemente emocionada, se removía en su asiento. El público en plató seguía sin hablar. Algunos espectadores con lágrimas contenidas asentían desde las gradas. Aquello no era una discusión más del mundo del corazón, era una catarsis familiar, una herida abierta en directo. Gloria tomó aire y prosiguió. Su tono había bajado, pero sus palabras seguían siendo afiladas. Yo no vengo aquí a discutir con nadie. Pero quiero que se me respete. No soy un personaje de una telenovela, soy una persona real. He crecido viendo cómo se desmenuzaba mi familia en televisión, cómo se utilizaban nuestras heridas para llenar horas de programas. Y hoy, ya no quiero callar. Las redes sociales empezaban a estallar. Twitter ardía. En cuestión de minutos, almohadilla Gloria Camila se convirtió en tendencia nacional. Por fin alguien pone los puntos sobre las íes, decía un usuario. Valiente, directa y con razón, escribía otro. Terelú y Rocío no sabían dónde meterse, apuntaba un tercero. De vuelta al plató, Terelú Campos intentó recuperar el control. Gloria, tú sabes que aquí nadie quiere hacer daño. Pero también sabes que hay cosas que el público necesita entender. Gloria la miró con serenidad. El público merece la verdad, no una historia manipulada. Y la verdad es que mi familia no ha tenido paz desde hace años. Cada vez que se apaga un conflicto, alguien lo vuelve a encender como si viviéramos del dolor. El plano cambió a Rocío, que se mantenía en silencio. Su expresión mezclaba tristeza y desconcierto. La tensión entre ambas era palpable. Y entonces, en un momento inesperado, Rocío Carrasco se inclinó hacia el micrófono y respondió con voz temblorosa. Gloria, sé que has sufrido. Yo también. Pero tienes que entender que mi historia no es un ataque, es mi vivencia. El plató contuvo el aliento. Gloria asintió lentamente. Lo entiendo, Rocío. Pero cuando tu vivencia se convierte en programa, en docuserie, en debate y se habla de todos menos de ti, entonces deja de ser solo tu historia. Se convierte en un negocio. La frase fue como una descarga eléctrica. Algunos colaboradores intentaron intervenir para suavizar, pero el público en plató volvió a estallar en aplausos. Era la primera vez que alguien le decía eso a Rocío Carrasco en directo, sin miedo, sin filtros. En Tardear, al día siguiente analizaron cada palabra. Gloria fue un terremoto, dijo una tertuliana. Pero un terremoto necesario. Llevaba demasiado tiempo en silencio y cuando habló, lo hizo desde el corazón. Otro colaborador añadió, no habló desde el rencor, sino desde el dolor. Y eso es lo que más duele, cuando la verdad no grita, sino que duele en voz baja. De vuelta al plató de Fiesta, la conversación continuaba con un tono más contenido. Rocío, respirando profundamente, dijo: Quizá todos hemos cometido errores. Pero no me arrepiento de contar lo que viví. Me ayudó a sobrevivir. Y Gloria, más calmada, respondió: No te culpo.
Pero te pido que recuerdes que detrás de cada historia hay más personas. Y algunas, como yo, solo queremos silencio, no exposición. Fue un momento de humanidad pura. Dos hijas marcadas por la misma herencia emocional, pero separadas por visiones opuestas del dolor. Durante unos segundos, ambas guardaron silencio sin apartar la mirada. El público entendió que no era odio lo que había entre ellas, sino una herida compartida que aún sangraba. El realizador enfocó a Terelu, que con voz temblorosa intervino. Creo que este momento nos ha dejado una lección, que la televisión no puede convertirse en el campo de batalla de las familias. Y por primera vez en mucho tiempo, las tres asintieron. La emisión terminó con un aplauso largo, profundo, que no era por el espectáculo, sino por el valor. Gloria se levantó, respiró hondo y se despidió con una sonrisa cansada. No quería pelear con nadie, dijo. Solo quería que se escuchara mi voz. Esa noche el vídeo del enfrentamiento superó el 1.000.000 de visualizaciones. En las redes, los fans la aclamaban como una de las figuras más valientes del universo del corazón. Ha hablado con dignidad, Gloria no atacó, se defendió, por fin alguien se planta, decían los comentarios. En Fiesta Deluxe el sábado siguiente analizaron el fenómeno con detalle. Gloria no solo ha puesto en su sitio a Terelu y Rocío, dijo un colaborador, también ha cambiado el tono del programa. Ahora nadie puede fingir que no escuchó lo que dijo. Y así, entre luces, aplausos y lágrimas, Gloria Camila consiguió algo que pocos logran en televisión, convertir el conflicto en un acto de liberación. Porque esa tarde, en medio del ruido, ella no gritó. Ella habló con el corazón. Y España entera escuchó. Durante los días siguientes, las consecuencias de aquel estallido en Fiesta fueron demoledoras. En las redacciones de los programas del corazón no se hablaba de otra cosa. Gloria Camila había dado un golpe sobre la mesa y nadie sabía cómo gestionarlo. Las imágenes del enfrentamiento con Terelu Campos y Rocío Carrasco se repetían una y otra vez en televisión, en redes, en todas partes. Era el momento más viral de la semana, y lo cierto es que el país entero seguía dividido. Por un lado, los que aplaudían la valentía de Gloria. Por otro, los que consideraban que había traspasado una línea. Pero lo que nadie discutía era que su intervención había sido el instante más sincero y potente de los últimos años en la Crónica Rosa. En Tardear, una tertuliana lo resumió con una frase que se volvió titular: Gloria no fue un huracán, fue un espejo. Y a nadie le gusta mirarse cuando el reflejo duele. En los platós, el debate no era solo televisivo, sino emocional. Lo que vimos fue una hija reclamando respeto, dijo un colaborador de Fiesta. Una mujer cansada de ser personaje en la historia de otros. Y la audiencia lo percibió así. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de mujeres que decían sentirse identificadas con ella. No sabes lo que has hecho, Gloria. Has hablado por muchas que callan por miedo. Pero detrás de las cámaras, la tensión seguía. Rocío Carrasco había preferido mantenerse en silencio los días posteriores. No dio declaraciones, no respondió a los periodistas. Su entorno aseguraba que estaba dolida y que había sentido el enfrentamiento como una traición emocional. Terelu, en cambio, fue más diplomática. En su programa, sin mencionarla directamente, lanzó una frase con doble sentido: a veces el dolor se confunde con la rabia. Pero hay que aprender a hablar desde el amor. En Socialité se dedicó un especial completo al nuevo capítulo del clan Jurado Ortega. Los colaboradores repasaban la trayectoria de Gloria, recordando sus inicios televisivos, sus años en Supervivientes y su posterior retiro mediático. Volvió más madura, más firme, comentó una periodista. Y cuando habló, lo hizo con la serenidad de quien no busca venganza, sino justicia. Mientras tanto, en el plató de Fiesta, la tensión todavía flotaba. La siguiente emisión arrancó con un silencio incómodo. La presentadora, intentando mantener la calma, dijo con tono conciliador: vamos a seguir con nuestra labor de entretener, pero sin olvidar que detrás de las historias hay personas. Fue su forma elegante de decir: no más guerras familiares en directo. Gloria no acudió ese día. Su silla vacía fue casi tan elocuente como su discurso. Pero su ausencia no evitó que todos hablaran de ella. La audiencia se ha disparado, decía un técnico entre bambalinas. La gente la quiere ver, la gente la entiende. Y efectivamente las cifras no mentían,
el enfrentamiento había conseguido el pico de audiencia más alto de Fiesta en meses. Las redes seguían reviviendo el momento con miles de clips, comentarios y análisis. Algunos programas incluso reprodujeron la escena completa, con subtítulos y música de fondo, como si fuera un capítulo de telenovela. En Y ahora son soles, se abordó el tema con elegancia. Más allá del espectáculo, lo que vimos fue una conversación pendiente entre dos mujeres heridas, dijo la presentadora. No eran personajes, eran hijas, cargando con los fantasmas de una historia que nunca termina. Y eso era, al final, lo que hacía tan poderoso aquel momento, la humanidad detrás del conflicto. Gloria, con su serenidad y su cansancio, había puesto palabras al hartazgo de toda una generación de hijos marcados por los errores de los adultos. Una semana después, Gloria rompió su silencio en redes. Publicó una simple frase en su cuenta de Instagram. Cuando callas por paz, te pierdes a ti misma. Hoy hablo por respeto. Más de 100.000 likes en pocas horas. Comentarios de apoyo de famosos, de anónimos, de antiguos colaboradores. Nadie quedaba indiferente. Su mensaje era claro, no buscaba guerra, buscaba dignidad. En Fiesta Deluxe, la noche del sábado, se vivió un momento emotivo cuando se emitieron imágenes inéditas del detrás de cámaras. Se veía a Gloria después de la emisión, sentada sola, con los ojos enrojecidos, respirando profundo. Un miembro del equipo se le acercó y le preguntó si estaba bien. Ella respondió con una sonrisa triste. Estoy tranquila. No he dicho nada malo. Solo he dicho lo que siento. Esa frase volvió a poner la piel de gallina al público. Porque por primera vez en mucho tiempo, el corazón de la televisión no estaba hecho de titulares ni de estrategias, estaba hecho de verdad. Y mientras el programa cerraba con música suave y los colaboradores guardaban silencio, la voz en off de la presentadora resumió todo en una sola línea. Gloria Camila no gritó. Solo habló. Y a veces lo más valiente que puede hacer una persona en televisión, es simplemente decir la verdad. Y así, aquella tarde que empezó como una más, se convirtió en historia viva del corazón español. Porque entre luces, cámaras y fama, una mujer decidió, al fin, dejar de ser hija para empezar a ser ella misma. El eco de aquel momento siguió retumbando durante semanas. Gloria Camila Ortega había conseguido algo que pocos logran en televisión, convertir un programa de entretenimiento en una lección de verdad. Las imágenes de su enfrentamiento con Terelu Campos y Rocío Carrasco ya se consideraban uno de los momentos más intensos y sinceros del año en Fiesta. Pero lo que vino después fue aún más revelador. El impacto fue tan grande que incluso medios ajenos al corazón comenzaron a analizarlo. En tertulias políticas, en programas de actualidad, se hablaba del fenómeno Gloria Camila. Ha roto el molde del personaje mediático, decían, ha pasado de ser hija a ser voz propia. Los columnistas de revistas como Semana y Lecturas escribían artículos que mezclaban emoción y asombro. Gloria ya no es la niña de Rocío Jurado, es una mujer que se ha atrevido a enfrentar la historia con los ojos abiertos. Mientras tanto, en Fiesta, la tensión aún se notaba en cada emisión. Los colaboradores caminaban sobre hielo. Se notaba en los silencios, en las miradas esquivas, en los comentarios medidos. Nadie quería mencionar directamente lo ocurrido, pero el fantasma del enfrentamiento estaba presente, invisible pero dominante. Terelu Campos, con esa mezcla de profesionalidad y orgullo, intentó pasar página. En una intervención posterior, dijo, a veces las emociones nos superan, y lo importante es aprender a escucharnos sin atacarnos. Pero en el tono había algo más que diplomacia. Había herida. Había un cierto temblor en la voz que delataba que, a pesar de su experiencia, el choque con Gloria le había dejado tocada. Por su parte, Rocío Carrasco se refugió en el silencio. No acudió a platós durante días. Las fuentes cercanas hablaban de agotamiento emocional. No quiere seguir en la guerra mediática, dijo un periodista de Tardear. Sabe que el público ha empatizado con Gloria y que cualquier palabra suya ahora se puede interpretar como una provocación. Pero Gloria no necesitó decir más. Su discurso, sus gestos, su calma después de la tormenta hablaban por sí solos. En redes su imagen se transformó, de ser vista como la hija de Ortega Cano, o la hermana de Rocío Carrasco, pasó a ser reconocida como una figura propia, fuerte, coherente y sin miedo. Su Instagram se llenó de mensajes de mujeres jóvenes agradeciéndole su valentía.
Gracias por hablar sin odio, gracias por decir lo que nadie se atrevía, gracias por demostrar que se puede defender sin destruir. La prensa internacional también recogió el momento. Portales latinoamericanos publicaron titulares como «Gloria Camila se enfrenta al mito televisivo y emociona a España», o «Una hija cansada de ser historia ajena toma la palabra». El vídeo traducido circuló por redes en América Latina, donde muchos la compararon con figuras jóvenes que también habían decidido enfrentarse a narrativas familiares impuestas. En Fiesta Deluxe la semana siguiente se preparó un especial titulado «El silencio de Gloria», donde se analizaron las consecuencias del enfrentamiento. En plató, una de las colaboradoras más veteranas lo dijo con total sinceridad: «En 20 años de televisión, nunca vi algo así. No fue una pelea. Fue una catarsis». El programa emitió un vídeo inédito de Gloria en camerinos, minutos después de aquel momento tenso. Sentada frente al espejo con el maquillaje corrido y los ojos hinchados, se la veía respirar hondo y decirle a una productora: «He sentido que por fin me he liberado. No me importa si me critican. Yo sé que he hablado desde la verdad». Esa escena se viralizó más aún que el enfrentamiento original. Los espectadores se emocionaron al verla tan humana, tan lejos del artificio televisivo. Era el reverso de la fama, la mujer joven que, cansada de soportar juicios, decidió ponerse en pie sin gritar, sin insultar, solo siendo ella. Incluso Ana Rosa Quintana, desde su propio programa, dedicó unos segundos al tema. Lo que ha hecho Gloria es muy importante. No solo para el espectáculo, sino para la salud emocional de todos los que vivimos de esto. Recordarnos que detrás de cada historia hay personas que sienten y sufren. Con el paso de los días, la intensidad mediática se fue calmando, pero algo había cambiado para siempre. En los pasillos de Telecinco se hablaba de Gloria con respeto. Los redactores, los realizadores, incluso los técnicos, reconocían que aquel momento había marcado un antes y un después. En su última aparición pública, Gloria habló brevemente con un grupo de periodistas. Iba vestida de negro con gafas de sol, pero su voz sonaba firme. «No me arrepiento de nada. A veces el silencio es necesario. Pero cuando el silencio te duele más que la palabra, tienes que hablar. Y eso fue lo que hice. Nadie pudo decir nada. Era imposible contradecir la verdad dicha así, sin artificio». Esa noche en Fiesta, cerraron el programa con un montaje de sus palabras y una voz en off que decía: «En un mundo lleno de ruido, ella eligió hablar. En un plató lleno de luces, eligió decir la verdad. Y en un universo donde el corazón a veces se usa como espectáculo, Gloria Camila lo mostró como lo que siempre fue, humano». Y así, entre lágrimas y aplausos, España comprendió algo. Que detrás de los apellidos famosos, de los titulares, de los programas y de las guerras televisivas, también late un corazón cansado pero valiente. El de Gloria Camila Ortega, la mujer que por fin dejó de ser historia para empezar a contar la suya. El tiempo siguió su curso, pero aquella tarde de fiesta quedó grabada como uno de esos momentos que cambian el pulso de la televisión. Días después, el ambiente en los pasillos de Mediaset todavía era denso. Los compañeros de Gloria la saludaban con una mezcla de respeto y prudencia, como si temieran que cualquier palabra reabriera una herida. La tensión no había desaparecido, pero algo había cambiado. Gloria ya no era la hija de ni la hermana de. Era Gloria Camila Ortega, con voz propia, con criterio, con el aplomo de quien por fin se atreve a poner su verdad sobre la mesa. En Fiesta, la dirección decidió dar un paso atrás y no reabrir el tema, al menos por el momento. Pero los gestos hablaban más que los guiones. Las miradas de Terelu en plató, los silencios medidos de los colaboradores, las sonrisas nerviosas, todo tenía un nuevo peso. El público lo notaba y, lejos de aburrirse, seguía enganchado. «Queremos saber qué siente Gloria», escribían en redes. «Queremos verla, escucharla sin filtros». En paralelo, la prensa del corazón seguía desmenuzando cada detalle. En Lecturas un artículo lo definía con precisión: Gloria no alzó la voz, pero su silencio posterior fue el grito más fuerte que ha dado nunca. En Hola, el tono era más conciliador: la hija de Rocío Jurado ha demostrado que se puede ser firme sin perder la elegancia. Rocío Carrasco, por su parte, volvió a aparecer públicamente casi 2 semanas después. Su intervención fue breve, pero medida al milímetro. «No tengo nada en contra de mi hermana. No la juzgo, la entiendo.
Pero cada uno tiene su historia y su manera de sanarla. Fue un mensaje con más diplomacia que afecto, pero suficiente para rebajar el nivel del conflicto. Sin embargo, en Tardear, el debate se encendió de nuevo. Rocío no puede pedir comprensión y luego volver a contar su parte sin tener en cuenta lo que siente Gloria, opinó un colaborador. Otro, más prudente, replicó, no podemos exigir reconciliación inmediata. Lo importante es que por primera vez, se están escuchando entre ellas, aunque sea a través de la televisión. En redes sociales, el fenómeno seguía creciendo. Gloria se había convertido en un símbolo inesperado. Miles de mujeres jóvenes comenzaron a citar sus frases, a compartir fragmentos de su intervención en Fiesta, a hablar de cómo se habían sentido identificadas con su manera de expresar dolor y dignidad. No hay nada más poderoso que una mujer que deja de callar, escribía una influencer. Gloria nos ha recordado que se puede ser fuerte sin perder la calma. Y mientras tanto, los programas del corazón se adaptaban al nuevo clima. En Fiesta Deluxe, la presentadora lo reconoció en directo: nos hemos pasado años viviendo de los conflictos de las familias mediáticas. Quizás ha llegado el momento de aprender a escucharlas sin convertirlas en espectáculo. Esa frase provocó aplausos del público. Era como si todos entendieran, al fin, que aquel episodio había marcado un antes y un después. Una tarde, Gloria regresó a Fiesta. No como protagonista de un enfrentamiento, sino como invitada especial. Entró con una sonrisa tímida, vestida de blanco y radiando serenidad. El plató la recibió con un aplauso largo, sincero, de esos que no buscan espectáculo sino reconocimiento. La presentadora le preguntó cómo se sentía después de todo lo ocurrido. Gloria respiró hondo antes de responder. En paz. Me costó dormir los primeros días, pero hoy sé que hice lo correcto. A veces uno tiene que hablar, no para ganar, sino para poder vivir tranquilo. El público aplaudió de nuevo. En la mesa, Terelu asintió con respeto y Rocío Carrasco, que no estaba presente, fue mencionada solo de pasada. No hacía falta más. Todo lo esencial ya se había dicho. La conversación se tornó más íntima. Gloria habló de su familia, de su madre, de cómo la recuerda cuando las cámaras no están. Cuando pienso en mi madre no pienso en la artista, pienso en la mujer que me cantaba al oído, la que me hacía sentir protegida. Me duele que todo eso se haya ensuciado tanto por años de televisión. Hubo un silencio. De esos que no incomodan, sino que abrazan. La presentadora se emocionó. Gracias por compartir eso con nosotros, le dijo. Tu madre estaría orgullosa. Y Gloria, con la voz algo quebrada, respondió. Espero que sí. Yo solo intento hacerlo bien, aunque a veces me equivoque. Ese fue el cierre perfecto. El plató se llenó de aplausos, la cámara hizo un lento zoom hacia su rostro, y la música de fondo, una versión instrumental de Como una ola, sonó como homenaje silencioso a Rocío Jurado, a sus hijas, y a todas las historias que nunca se contaron del todo. Cuando terminó la emisión, las redes volvieron a estallar. Pero esta vez no con críticas ni polémicas. Sino con gratitud. Gracias, Gloria, por tu humanidad, has devuelto la verdad a la televisión, tu calma vale más que 1000 gritos. Y así, entre emoción y respeto, Gloria Camila Ortega se consolidó como una de las voces más auténticas del corazón español. Ya no era el personaje de un conflicto familiar, era la mujer que había aprendido a transformar el dolor en dignidad. Porque en un plató donde tantas veces se grita, esa tarde bastó con una voz suave y una verdad sin adornos para recordarle a todos que incluso en la televisión, decir la verdad sigue siendo el acto más valiente que existe.